la UNAM. Mi compañero Carlos es presidente del SMIE, Tecamachalco, y los dos pertenecemos a los capítulos estudiantiles. Les agradecemos mucho a todos su presencia y asistencia el día de hoy, y también agradecemos mucho al doctor Fernando Peña por esta segunda edición de la conferencia. Para las personas que no estuvieron en la primera conferencia, fue una sesión de preguntas con el doctor Peña Mondragón relativa a los edificios históricos y patrimoniales. Debido al éxito que tuvimos con esta conferencia, el día de hoy nos permitimos hablar un poco más acerca del análisis numérico de estas estructuras. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, que esté con nosotros el día de hoy, y me permitiré a leer la semblanza del doctor Peña Mondragón mientras que comenzamos. Bueno, el doctor Fernando Peña Mondragón es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como también tiene el nombramiento de profesor visitante en la sección de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. El doctor es egresado de la Escuela Nacional Agatlán de la UNAM, donde obtuvo el grado de ingeniero civil con mención honorífica. Cursó la maestría en ingeniería en el área de estructuras en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en ingeniería sísmica por el Politécnico de Milán, en Italia, así como también realizó una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad de Minho, sede Portugal. Ha realizado diversas estancias de investigación en diferentes centros, entre los que destacan el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil en Lisboa, Portugal, la Universidad Politécnica de Cataluña en España y el Politécnico de Milán en Italia. Ha impartido diversas conferencias y seminarios en distintos foros de México, Colombia, Italia, Grecia, Portugal, Francia y España. Tiene más de 80 publicaciones, tanto en revistas internacionales como de difusión, congresos internacionales y nacionales. Es miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, miembro de la Sociedad Europea, así como también de las Sociedades Mexicanas de Ingeniería Estructural e Ingeniería Sísmica. Su línea de investigación principal es el modelado matemático y computacional de sistemas, de la cual se derivan 2 líneas de trabajo: monumentos históricos y túneles, siendo las áreas de interés la mecánica computacional, la dinámica y el análisis no lineal. En el área de monumentos históricos ha participado en diversos proyectos de intervención, entre los que destacan la Catedral de la Ciudad de México, Palazzo del Pozo en Italia y el Minerate Club en India. En el área de túneles ha participado como consultor estructural en el proyecto del túnel emisor oriente, así como en el emisor poniente del sistema principal del drenaje del Valle de México. Y bueno, con esto le doy nuevamente la bienvenida al doctor Fernando Peña y le agradezco muchísimo su asistencia y agradezco mucho que comparta sus conocimientos con nosotros. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera agradecer tan gentil presentación y sobre todo nuevamente la invitación por parte de los capítulos estudiantiles, tanto de la ESA Tecamachalco como del Instituto de Ingeniería, ¿no? Voy a compartir pantalla. Entonces, vamos a hablar sobre el análisis numérico de estructuras históricas y patrimoniales, que parece ser que como lo mencionaron al inicio, con la charla que tuvimos, más que una presentación, fue realmente una charla con los compañeros, pues surgieron varias dudas y comentarios sobre cómo se hacía el análisis numérico de estas estructuras, ¿no? Entonces, antes de empezar, sí quisiera agradecer a un grupo de colaboradores, principalmente a los doctores Marcos Chávez del Instituto de Ingeniería y la doctora Natalia García, con quien hemos hecho una buena mancuerna y varias de las cosas que voy a presentar aquí, pues han salido precisamente de estos trabajos en conjunto, ¿no? Así como también a los becarios y honoristas que han pasado por el Instituto de Ingeniería. Aquí solamente menciono a los más recientes, pero a lo largo de los años hemos tenido muchos y que también gracias a su aporte, pues parte del conocimiento que les voy a presentar, pues es gracias a ellos.
Entonces, un poco como una introducción muy breve al tema. En una intervención estructural, en general, para el patrimonio arquitectónico, generalmente se siguen estos 4 pasos principales, ¿no? O sea, primero tenemos que hacer una buena adquisición de datos, es decir, tenemos que conocer al paciente que vamos a intervenir. A partir de ahí, hacemos el estudio del comportamiento estructural para conocer cuál ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo. Y después de eso ya se puede hacer un diagnóstico de la seguridad y del estado en que se encuentra. Y después, obviamente, pues se proponen las medidas de intervención necesarias. Obviamente, este proceso de intervención, pues es, digamos, no es lineal, es un proceso iterativo en el sentido de que pues empezamos con la adquisición de datos, seguimos con el comportamiento estructural, a veces vemos que necesitamos datos adicionales porque no tenemos todos los datos necesarios para entender el comportamiento, nos regresamos a la parte de adquisición, nos pasamos al diagnóstico y a veces tenemos que volver otra vez al comportamiento estructural o a la adquisición de datos y precisamente un poco es lo que quieren representar estas flechas de ida-vuelta, ¿no? Y ya al final llegamos a la medida de intervención. Entonces, cuando hacemos un proceso de intervención, si se fijan, realmente queda en un puntito toda la parte de modelado estructural. Entonces, con lo que quiero resaltar aquí es que si bien el modelado estructural como tal nos ayuda a entender el comportamiento de la estructura, pues, digamos, no es el punto principal ni lo más importante dentro de una intervención estructural. Es parte de todo un conjunto de acciones que tenemos que llevar a cabo. Obviamente, como otras acciones, pues tienen su importancia y su valía, pero a veces como que, por lo menos a los ingenieros que nos gusta echar mucho número, a veces nos olvidamos de esto y creemos que el modelo estructural es lo más importante y nos va a resolver todas las problemáticas, ¿no? Entonces, y no es así, o sea, sí es un punto importante que hay que tomar en cuenta, que hay que hacerlo en un proceso de intervención, pero va dentro de toda otra serie de actividades de igual importancia. Entonces, fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo central del análisis? Pues entender globalmente a la estructura. Y cuando hablamos de análisis, no nos referimos únicamente al análisis numérico como comúnmente lo sobreentendemos, sobre todo los ingenieros, ¿no? Cuando hablamos de análisis, luego nos imaginamos un modelo en computadora, con el SAP, con el ANSYS, con el Abacus o con cualquier otro programa de análisis, ¿no? No, entonces, cuando hablamos de análisis, es un poco más de, tomando, por ejemplo, la definición que da la Real Academia en cuanto a qué es un análisis, pues es el estudio de los límites, características y posibles soluciones de un problema. Es decir, el análisis de una estructura patrimonial tiene que abarcar más cosas que únicamente el análisis numérico. Entonces, el análisis numérico propiamente como tal, como les he comentado, pues se tiene que subordinar a un proceso más general. Es decir, sí es importante, es necesario, pero no es lo único, ni es lo único que nos va a dar información valiosa para la interpretación del problema que pueda tener un edificio patrimonial. Entonces, a pesar, digamos, de que mi trabajo es sobre todo el análisis numérico de estas estructuras, pues hay que darle su debido valor y peso dentro de un proceso del análisis estructural, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos analizar de forma general? Y cuando digo de forma general no me estoy refiriendo ahorita únicamente al proceso del análisis numérico, sino del análisis como entender globalmente qué es lo que le sucede a la estructura.
Y por eso un poco el título de la estrategia integral de análisis, ¿no? Para no confundirnos con el término análisis numérico únicamente. Entonces, pues fundamentalmente, como venía en la definición de la lámina anterior, pues el análisis es tratar de entender qué es lo que le ha pasado a la estructura, qué es lo que tiene ahorita la estructura y qué es lo que le puede pasar a la estructura, ¿no? Entonces, por eso creemos que hay que dividirla fundamentalmente en tres partes, ¿no? Que le hemos llamado análisis de las condiciones pasadas, es decir, ¿qué le ha pasado a la estructura? Tenemos que conocer la historia de la estructura, porque eso nos va a dar mucha información valiosa para entender qué es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Que vendría siendo el segundo paso, análisis de las condiciones actuales de la estructura. ¿Qué es lo que tiene nuestro paciente actualmente? ¿Cuáles son las enfermedades actuales que tiene nuestro paciente? Y las condiciones pasadas, pues es un poco toda la historia que ha tenido nuestro paciente, pues para saber por qué ha llegado a como ha llegado en este momento, ¿no? Tanto las cosas buenas como pues, las cosas malas que haya podido vivir. Y no nada más quedarnos obviamente ahí, sino tenemos que ir más allá y es el análisis de las condiciones futuras. Es decir, ¿qué queremos de nuestro edificio patrimonial hacia el futuro? ¿Cómo lo vemos? O sea, ¿ante qué cargas, ante qué situaciones va a tener que soportar la estructura en el futuro? Y dentro de todas estas tres pasos fundamentales, globales y generales del análisis, pues se encuentra el análisis numérico. Entonces, el análisis numérico es una herramienta que nos va a ayudar a entender lo que le ha pasado a la estructura, lo que le está pasando actualmente y sobre todo nos va a ayudar a definir las condiciones futuras, ¿no? Entonces, ya hablando propiamente del análisis numérico, es una herramienta necesaria que nos ayuda a precisamente realizar toda esta parte de las condiciones a las que ha estado, está y estará en el futuro sometida a la estructura, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que diferentes análisis se complementan, es decir, el análisis de las condiciones pasadas, de las condiciones actuales y de las condiciones futuras en un proceso más general y por lo tanto completo de la estructura. Entonces, ya no nada más vemos como cuando hacemos el diseño de una estructura nueva, pues, qué es lo que le pueda pasar a la estructura. Tenemos que entender qué es lo que le ha pasado anteriormente a la estructura para saber por qué está como está en este momento que vamos a intervenir y ya después qué le va a pasar en un futuro. Bueno, entonces, dentro de las condiciones de análisis de las condiciones pasadas, pues obviamente es toda la parte de la información histórica que nos va a permitir entender muy bien qué es lo que le ha pasado a la estructura a lo largo del tiempo. Y este análisis, entre otras muchas cosas, aquí pongo algunos puntos generales, pues obviamente es la información de todas las edificaciones que hayan ocupado el predio. Es decir, a veces tenemos que ir incluso más allá de la historia propiamente del edificio, porque a veces quizá hubo alguna estructura anterior que puede modificar nuestra estructura actual, en el sentido de pues, que haya algunas cimentaciones o que se hayan recuperado algunos pedazos de estructura, de muros, de una construcción anterior, etcétera. Entonces, a veces tenemos que ir incluso antes de la historia misma de la estructura, ¿no? Es un poco como haciendo la similitud de médico-paciente, pues cuando el médico nos pregunta la historia no nada más del paciente, sino incluso pues de la familia, ¿no? O sea, ¿qué antecedentes traemos con la familia? Pues es un poco también algo similar con esto, ¿no? Entonces ya después, obviamente, tenemos que pasar cuál fue la edificación original en cuanto a cimientos, materiales, el estilo arquitectónico, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, hacer todo un análisis cronológico que nos muestre los daños, las modificaciones, cambios que ha tenido la estructura a lo largo de toda su historia, pues obviamente también los diferentes usos que haya podido tener, porque pues eso va a modificar cambios en los pesos, puede modificar cambios en algunas estructuraciones, etcétera, etcétera. Y obviamente algo muy importante es la recopilación de material fotográfico
obviamente la fotografía comienza a partir de una cierta época, pero hacia atrás podemos tener planos, pinturas, otros tipos de levantamientos, algunos grabados, y eso nos ayuda a entender también los cambios que haya podido tener la estructura a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de la iglesia de San Bartolo en el Estado de México, en Naucalpan, un poco para mostrarles qué es lo que hacemos con ese análisis de las condiciones pasadas. Tenemos aquí algunas fotografías, unas que no tenemos la fecha exacta, pero pues es alrededor de los años 40, después otra fotografía de los años 50, alguna fotografía más allá de los años 80, y actualmente cómo está. Y por ejemplo, haciendo la comparación en estas fotografías, pues vemos qué cambios ha tenido la estructura a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la fotografía de los años 40 tenemos la fachada principal, la entrada principal, y a un costado pues se ve una ventana. Ya en los años 50 se nota que el costado derecho de la fachada principal fue modificado completamente, ¿no? Entonces ahí ya nos muestra una primera cambio que ha sufrido la estructura. Después, en los años 80, vemos que nuevamente se hizo un cambio, pero adicionalmente, aquí quizá no se nota muy bien, pero haciendo un buen análisis de la fotografía, pues toda la parte de arriba, todo el frontispicio, ya es diferente del frontispicio original y además se nota un cambio de material. Ya cuando revisamos la estructura en sitio, pues nos dimos cuenta que este frontispicio ya estaba hecho de concreto. Entonces, ¿y cuándo fue el cambio? Pues alrededor de los años 80. Parece ser que después del sismo del 85 tuvo algún problema a esta iglesia y que por eso se hicieron algunos cambios, no nada más del frontispicio, también de la ventana del coro hubo unos cambios y actualmente la vemos así. Entonces, vean cómo interpretando las fotografías podemos ir entendiendo los diferentes cambios que ha tenido la estructura. En cuanto a el análisis de las condiciones presentes, pues obviamente tenemos que entender cómo está la estructura en el momento en que la vamos a intervenir. Y entonces, pues tenemos que incluir, entre otras cosas, pues obviamente un levantamientos, una serie de levantamientos de todo tipo, ¿no? Levantamientos de daño, un levantamiento estructural, un levantamiento arquitectónico, fotográfico, etcétera, etcétera. Tenemos que ver cuáles son las características de los materiales, cuál es la problemática estructural que presenta, obviamente las cargas a las que va a estar sometida, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un par de fotografías. Este es un antiguo claustro en la ciudad de Mérida, nada más que Mérida, España, no Mérida, Yucatán, en la cual se estaba interviniendo en ese momento y vemos una serie de materiales completamente diferentes. Es todo ahí una mezcla rara de materiales. Por un lado tenemos ya materiales nuevos, ¿no? Unas pilastras que ya son de concreto, tenemos las pilastras con un muro de mampostería original, que por ciertas condiciones de seguridad ya se le pusieron aquí unas soleras, aquí en la parte de arriba ya tenemos mampostería con ladrillo nuevo, etcétera. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacer un buen levantamiento, pues para tratar de identificar materiales nuevos, materiales antiguos, algunas adiciones, tratar de entender por qué se metieron algunas adiciones o elementos de refuerzo, como en este caso, etcétera, etcétera. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Estos son el acueducto que se encuentra de los Remedios, también en la zona de Naucalpan, y por ejemplo, pues vemos perfectamente cómo tenemos aquí un pilastro prácticamente con el material original, que ya tiene una cierta degradación debida por el intemperismo, mientras que tenemos aquí un pilastro que se nota claramente que fue intervenido en alguna época y que se nota con material de muy buena calidad, etcétera. Entonces, también todos esos cambios y demás, pues, van a influir al momento de hacer nuestro análisis.
Algunos, cuando se puede, pues se pueden hacer algunas pruebas no destructivas o algunas pruebas semidestructivas. Por ejemplo, en el caso de la Catedral Metropolitana, pues se sacaron algunos corazones de las columnas y, por ejemplo, en este caso particular, pues precisamente como era una prueba semidestructiva, pues se buscó un lugar que tratara de alterar lo menos posible o que se notara lo menos posible a la vista, y por eso se sacaron algunas muestras, por ejemplo, aquí en la parte alta de las columnas, o, por ejemplo, algunas técnicas nuevas por medio de radar o de escáneres, ¿no? Para saber la composición interna de los materiales. Aquí es una prueba que se estaba realizando en una bóveda, etcétera, ¿no? Entonces eso nos ayuda. En algunos casos, obviamente no en todos, pues si podemos sacar muestras de diferentes materiales, pues siempre es mejor, ¿no? Aquí esto es algunas muestras de material que obtuvimos después de los sismos del 17, ¿no? Entonces, en varias iglesias, sobre todo del estado de Morelos, que tuvieron daños importantes, algunos que tuvieron colapso, pues aprovechando precisamente esos colapsos y esos daños, pues se buscaron sacar muestras de materiales, pues para hacer obviamente pruebas de laboratorio y conocer las propiedades de los materiales. Aquí unos resultados rápidamente que ha obtenido el doctor Marco Chávez de las pruebas de laboratorio de estos materiales recuperados de algunos conventos del estado de Morelos. Y sobre todo lo que quiero mostrarles aquí es la variación en las resistencias a compresión de los diferentes templos que se han obtenido. Entonces, incluso templos de una misma región construidos con técnicas semejantes, con materiales similares, etcétera, tenemos una gran variación en las propiedades. Entonces, este es un punto fundamental para entender cuando hacemos nuestros modelos numéricos, qué propiedades de materiales les vamos a dar. Entonces, tenemos que buscar la forma de pues, saber precisamente qué propiedades les vamos a dar. Muchas veces pues no se tiene la posibilidad de hacer pruebas destructivas y conocer el valor de los materiales. A veces se utilizan valores tomados de la literatura que puede ser una buena referencia, pero también hay que tener mucho cuidado de qué valores vamos a tomar o de qué literatura vamos a tomar. Porque, por ejemplo, a lo mejor hay un estudio muy bueno de materiales, pero de otro país. Entonces hay que tomar con cuidado cuidado esos valores, porque no necesariamente van a reflejar las características de los materiales del edificio en estudio, ¿no? Y cuando hablamos del análisis de las condiciones futuras, pues es obviamente qué es lo que le va a pasar al futuro, a nuestra estructura, o sea, ante qué condiciones o qué cargas tiene que soportar en el futuro. Obviamente sismos, algunos casos con hundimientos diferenciales, degradación de los materiales, etcétera. Pero también un punto muy importante que también muchas veces se nos olvida es que el proyecto de intervención lo tenemos que analizar también. O sea, tenemos que hacer el análisis, saber cuál es, digamos, la enfermedad que tiene nuestro edificio, que es entender el comportamiento estructural y por qué ha tenido los daños que puede presentar la estructura actualmente. Obviamente con esa información pues se hace un proyecto de intervención, pero tenemos que revisar que ese proyecto de intervención verdaderamente ayude a la condición de seguridad estructural del edificio y no vaya a ser algún proyecto de intervención que pueda modificar de forma no deseable el comportamiento estructural. Entonces, tenemos que hacer también un análisis con base en el proyecto de intervención, pues para saber cómo se puede modificar el comportamiento de la estructura con ese proyecto de intervención, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí algunas fotografías con un poco de, en este caso tenemos aquí
flora nociva. Tenemos aquí el ejemplo de un edificio en el centro histórico, donde se nota apreciablemente el problema de hundimientos diferenciales, o obviamente los daños que pueden tener el sismo, ¿no? Como ya lo vivimos en el 17. Entonces, ya entrando un poco más a materia de propiamente la modelación numérica, ¿no? Que es, digamos, el objetivo principal de esta plática, ¿no? Entonces, ya entendiendo que el análisis numérico no es importante, pero viene dentro de todo un proceso más amplio de análisis, y que tenemos que entender primero qué es lo que le pasa antes a la estructura para entender por qué está en este momento en las condiciones que está, y después ver qué le puede pasar en el futuro. Entonces, ya con eso podemos entrar propiamente al análisis. Y entonces, obviamente la pregunta primero que nos tenemos que responder, tenemos que entender ¿qué es un modelo? Pues que es una representación idealizada de la realidad. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una idealización y nuestra realidad puede ser completamente diferente, ¿no? Entonces, hay que nunca perder de vista que eso es un modelo, y nuestros modelos numéricos es una idealización de nuestra realidad. Entonces, ¿qué implica que la representación sea idealizada? Pues obviamente tenemos que simplificar la realidad para poderla estudiar. ¿En qué vamos a basarnos en esa simplificación? Pues obviamente se tiene que basar en una serie de hipótesis, ¿no? Que la teoría, pues ya de análisis numérico, pues nos ayuda precisamente a plantear esas hipótesis. Y obviamente toda hipótesis, pues tiene un cierto grado de exactitud. Es decir, nuestros modelos numéricos, por muy buenos que sean, siempre van a tener implícito un error, ¿no? Entonces, a veces queremos olvidamos como ingenieros este punto que es muy importante, y que obviamente esto es para cualquier modelo numérico, no solamente para edificios patrimoniales, sino para cualquier modelo numérico que nosotros hagamos, tenemos esto. Entonces, se basa todo en ciertas hipótesis, y obviamente todo eso pues, nos lleva a que nuestros modelos siempre tengan un cierto grado de error. Entonces, ¿para qué hacemos el modelo? Pues para poder entender algo de la realidad, ¿no? Porque la realidad es tan compleja que necesitamos forzosamente simplificarla para poderla estudiar. Y tenemos siempre que recordar que el modelo no es la realidad. O sea, nos va a ayudar a entender esa realidad, pero no es la realidad. Y hago mucho hincapié en esto porque luego nosotros como ingenieros que nos dedicamos a las estructuras, muchas veces nos olvidamos de eso y queremos que la realidad se comporte igual a nuestro modelo, cuando tiene que ser al revés. El modelo se tiene que comportar de acuerdo con la realidad. Entonces, no hay que perder de vista eso, porque a veces sí lo perdemos de vista cuando hacemos los números y estamos dentro de un proyecto y estamos con nuestro modelo, etcétera, y perdemos de vista muchas veces eso, y queremos o creemos que lo que nos dice el modelo es 100% exacto y perfecto de lo que sucede en la realidad, y no es cierto. Obviamente, entre mejor tengamos un modelo, mejor nos va a representar esa realidad, pero obviamente lo importante es la realidad. El modelo nos va a ayudar a entenderla. Entonces, cuando vamos a hacer el modelo numérico, tenemos que seguir una cierta serie de pasos que generalmente no lo hacemos con otro tipo de edificios o de estructuras cuando las diseñamos, sobre todo cuando hacemos el diseño de alguna estructura nueva, pero para edificios patrimoniales tenemos que seguir toda una serie de pasos. O a veces lo hacemos de forma inconsciente, pero tenemos que estar conscientes de todos estos pasos. Yo aquí puse 4, quizás se podrían refinar en un poco más, pero el primero es la selección de la herramienta de análisis. ¿Cómo vamos a analizar nuestra estructura? O sea, ¿con qué modelo o con qué teoría numérica vamos a hacer el modelo? Después, tenemos que calibrar y validar los modelos que hagamos. ¿Por qué? Pues porque
Esa es la única forma de saber si lo que estamos haciendo, o sea, si nuestro modelo realmente va a representar bien la realidad. Y después, obviamente, también dependiendo del tipo de análisis, dependiendo de los resultados que queramos saber, pues va a ser el tipo de análisis que hagamos. Eso también muchas veces se nos olvida. Es decir, el modelo como tal, pues no nos va a dar ningún resultado. Tenemos que hacer, de acuerdo con los objetivos de qué es lo que queremos conocer, de acuerdo a qué es lo que queremos estudiar, es como hacemos el modelo. No al revés, hacemos un modelo y luego a ver qué nos da. No, tenemos primero que tener unos objetivos muy claros de para qué queremos el modelo, qué información le vamos a pedir al modelo, y con base en eso ya hacemos nuestros análisis. Un poco, para que me entiendan la idea y regresando un poco a la similitud entre médico y paciente, que a mí me gusta mucho hacer esta comparación porque muchas veces se entiende mejor toda esta serie de ideas, que es, por ejemplo, cuando el médico nos dice, vaya a hacer un estudio de sangre. No es nada más hacer un estudio de sangre y a ver qué le sale. Es, vamos a hacer un estudio de sangre para ver, por ejemplo, el azúcar que tiene, o los triglicéridos, ¿cómo se llama? O que vamos a buscar si tiene tal cosa o tal cosa, etcétera. Entonces, cuando vamos al laboratorio, no decimos, no, pues quiero un estudio de sangre ya. O sea, tenemos que especificar qué tipo de análisis le tienen que hacer a la sangre, porque esos son los datos y el objetivo que requiere el médico para entender cómo estamos. Entonces, con el modelo numérico es exactamente lo mismo. Tenemos que definir muy bien cuál es el objetivo, tenemos que entender para qué queremos ese modelo, y con base en esos objetivos, entonces sí podemos hacer nuestro análisis y ver qué resultados le vamos a pedir al modelo. Entonces, nunca al revés. Y como un cuarto paso, muchas veces debido a las dificultades que podemos tener en cuanto a las propiedades de los materiales, en cuanto a algunas cargas, en cuanto a la definición incluso de algunas geometrías, etcétera, pues podemos hacer una serie de análisis paramétricos, pues para entender un poco cómo estamos, ¿no? Un poco más adelante, voy a hablar un poco más adelante y dar algunos ejemplos de los análisis paramétricos. Entonces, cuando tenemos una selección de la herramienta de análisis, también hay que recordar que todo método de análisis tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones. Entonces, ¿cómo vamos a escoger el método de análisis? Pues lo vamos a escoger, obviamente, el que tenga más ventajas que limitaciones. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues tenemos que hacer una relación costo-beneficio, ¿no? El costo en este caso son las limitaciones, el beneficio son las ventajas. Entonces, por ejemplo, los elementos finitos, pues tiene, entre otras ventajas, pues que podemos hacer, definir cualquier geometría, por muy compleja que sea, etcétera, ¿no? Lo podemos hacer en el plano, en 3 dimensiones, podemos utilizar elementos barra, elementos placa, elementos sólidos, etcétera, ¿no? O sea, nos permite hacer una buena definición de las características de los materiales, de las solicitaciones, etcétera. Y en general, pues es adecuado para cualquier tipo de estructuras, y sobre todo, su formulación es ampliamente conocida, que eso también es un punto muy importante. O sea, dentro de la selección de las herramientas de análisis, yo como ingeniero tengo que utilizar una herramienta que la conozca, que conozca su teoría, que conozca en qué hipótesis está basado. ¿Por qué? Pues porque obviamente las hipótesis son las simplificaciones que hacemos. Y si nosotros no entendemos la teoría en la que está basado el modelo numérico, pues entonces podemos cometer errores garrafales. Obviamente, en este caso, los elementos finitos tienen ciertas limitaciones, a pesar del avance en las capacidades de las computadoras, siguen demandando grandes cantidades de recursos computacionales que muchas veces no son disponibles, o a lo mejor sí tenemos una buena computadora, pero lo que no tenemos disponible es el tiempo de análisis. Hacer, por ejemplo, un análisis no lineal, paso a paso, de un modelo como estos que estoy presentando de aquí, de la Catedral o del Sagrario de la Ciudad de México, literalmente puede llevar semanas. Y a veces en un proyecto pues no
no tenemos tanto tiempo para hacer un análisis de ese tipo. Entonces, eso puede ser una limitación, ¿no? Igual, cuando hacemos análisis no lineales, pues varios de los parámetros para definir las propiedades de los materiales no son sencillas de evaluar, como la energía de fractura. Y entonces, pues ahí tenemos que ver cómo vamos a solventar esas dificultades. Entonces, parte de las limitaciones que tiene el elemento finito. Otra herramienta de análisis son los elementos discretos. A diferencia de los elementos finitos, los elementos finitos son para estructuras continuas, los elementos discretos está pensada para estructuras que no son continuas, como por ejemplo estructuras formadas con grandes bloques de piedra, donde tenemos discontinuidades, aberturas de las juntas, etcétera. O por ejemplo, esta es una columna en la cual, si se fijan aquí, uno de los sillares de la columna tuvo un desplazamiento, y este desplazamiento fue debido a un sismo. Entonces, esto ya no se puede analizar como una estructura continua. Entonces, tenemos que buscar otra herramienta que nos ayude a estudiarlo como una estructura con discontinuidades, y el método de los elementos discretos ayuda mucho, ¿no? Podemos hacer este tipo de análisis donde vemos cómo un elemento se desplaza con respecto a otro, etcétera, etcétera. Una de las grandes limitaciones es que tenemos que definir las propiedades de las juntas. Ya no la propiedad de los materiales, sino de la junta en sí. Y eso no es sencillo de evaluar, ¿no? Y otra de las cosas es que la solución numérica propiamente, ya computacional, es más lenta porque en cada paso tenemos que definir una geometría nueva. Entonces, eso incrementa el tiempo computacional. Tenemos algunos otros métodos de análisis que son un poco menos conocidos, que digamos no son tan comerciales. Aquí hago referencia a uno que a mí me gusta mucho, no porque lo haya hecho en tesis de doctorado, pero creo que funciona bastante bien, que es el método de los elementos rígidos, ¿no? Es un método sencillo, eficaz, se requieren pocos elementos para definirla, es un método discreto o semicontinuo, en el cual trabaja un poco como un elemento continuo, aunque podemos definir ciertas discontinuidades en el elemento, pero obviamente tiene ciertas limitaciones. O sea, una es que únicamente se pueden trabajar con elementos en el plano, pero otra es que no hay un programa comercial, su formulación es poco conocida, y entonces quien lo quiere usar primero tiene que entender la formulación, que no es formulación de elementos finitos, no son elementos discretos, son otro tipo completamente de metodologías que hay que entender la primera en que está basada para poder hacer un buen modelo, y ya después se mete uno a hacerlo. Entonces, eso es una gran limitación de ciertos métodos de análisis que podemos encontrar en la literatura, ¿no? Es un ejemplo simplemente de eso. Otro método que podemos utilizar muy bien para este tipo de estructuras patrimoniales es, por ejemplo, el análisis límite, ¿no? Que a final de cuentas, pues es trazar la línea de presiones, que es un poco como se hacía antiguamente, que los antiguos constructores, pues prácticamente hacían este tipo de análisis, ¿no? Un análisis un poco más geométrico, veían cómo era la distribución de la línea de presiones, y mientras la línea de presiones caiga dentro de la geometría de nuestro elemento, pues decimos que ese elemento es estable. Si cae dentro del tercio medio, pues no van a aparecer tensiones. Si cae fuera del tercio medio, entonces ahí decimos que pueden aparecer agrietamientos y que se pueden formar algún tipo de articulaciones, ¿no? ¿Cuál es una de las limitaciones? Que, por ejemplo, aquí únicamente podemos conocer el mecanismo de colapso y la carga última. Pero si nosotros necesitamos conocer desplazamientos, el análisis límite no nos da desplazamientos, porque es un método gráfico en el cual simplemente por geometría y por los pesos definimos nuestra línea de presiones, y mientras la línea de presiones caiga dentro de la geometría, pues decimos que la estructura es estable, pero no sabemos los desplazamientos que pueda tener. Y es importante conocer los desplazamientos porque hay que recordar que toda estructura puede fallar por dos causas. Puede fallar por resistencia,
pero también puede fallar por desplazamientos, sobre todo cuando estamos analizando una estructura antisismo, porque hay que recordar que los sismos no le imponen fuerzas a la estructura, le imponen desplazamientos, entonces la estructura debe soportar ciertos desplazamientos. Entonces, tenemos que conocer también para ciertas condiciones los desplazamientos de la estructura. Sin embargo, obviamente el análisis límite nos puede ayudar para entender ciertas características de la estructura. O sea, por eso no podemos decir que una herramienta de análisis es mejor que otra y demás. Es dependiendo del problema, dependiendo de nuestros conocimientos también, es decir, de qué tanto conozcamos las hipótesis en las que trabaja una estructura, perdón, un método de análisis con respecto a otro, entonces tenemos que evaluar cuáles son las ventajas y limitaciones de ese método de análisis y obviamente pues vamos a tomar el que nos dé mayores ventajas que limitaciones. Algo que hemos visto que funciona también bastante bien es que esto generalmente no se hace con estructuras modernas, sobre todo para diseño, es utilizar diferentes herramientas de análisis para estudiar el mismo edificio y quizá a veces la misma problemática. ¿Por qué? Porque obviamente todos los métodos de análisis tienen sus ventajas, pero tienen sus limitaciones. Y algunos métodos de análisis tienen ventajas donde otros métodos tienen desventajas. Y entonces, a veces, haciendo diferentes modelos con diferentes herramientas de análisis, nos ayuda a solventar las limitaciones de las herramientas de análisis. Y entonces, a veces, por ejemplo, puedo hacer un modelo en elemento finito tridimensional muy complejo y hacer únicamente un análisis elástico. ¿Para qué? Pues para ver cuáles son los posibles zonas de la estructura que pueden tener ciertos problemas y después hacer un modelo no lineal únicamente de esa parte de la estructura donde sé que puedo tener mis problemas. Entonces, en vez de tener un modelote gigantesco y hacer un análisis no lineal de eso, puedo hacer un análisis elástico, darme una idea de dónde puede estar el problema y después simplemente analizar esa porción de la estructura que me interesa ya con una técnica quizá más compleja. Entonces, esa combinación con los diferentes métodos de análisis ayuda también mucho para ciertas problemáticas complejas. El siguiente punto es la calibración y la validación, ¿no? Entonces, obviamente, como todo modelo numérico es la idealización de la realidad, pues tenemos que ver que esa idealización que nosotros hagamos, pues realmente dé una buena respuesta de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos validar nuestros modelos numéricos? Pues hay diferentes técnicas. Una relativamente sencilla es, o sea, tenemos a nuestro paciente con unas ciertas características en este momento, y entonces, si hacemos un modelo y reproducimos las condiciones a las que está sometida la estructura y nos da los mismos resultados que la realidad, entonces quiere decir que ese modelo, podemos validar ese modelo de que nos está dando buenos resultados. Y entonces ya lo podemos utilizar para otro tipo de condiciones de carga. A veces podemos tener pruebas experimentales in situ en laboratorio, a lo mejor podemos sacar algunas pruebas que se hayan hecho en laboratorio de la literatura, ver que nuestro modelo reproduzca esas pruebas que están en la literatura y si las reproducen, entonces pues podemos validar nuestro modelo, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de validación. Aquí presento una, por ejemplo, este es para el caso de la Catedral de la Ciudad de México. Tenemos aquí un eje transversal de la catedral, sometido ante un perfil de hundimientos diferenciales, que era el que tenía la catedral en el momento en que se hizo este modelo. Obviamente aquí están, la deformada está amplificada, ¿no? De los hundimientos. Y entonces, por ejemplo, aparecían esfuerzos de tensión aquí en la base de una de las columnas. Estos esfuerzos de tensión pues eran elevados, entonces esto nos indicaba que debería de haber daño en la base de las columnas. Si nosotros, haciendo una inspección visual de la catedral,
observamos que obviamente se presentaban estos agrietamientos en la base de la columna, ¿no? Entonces, pues es una forma de calibrar de que el modelo nos está dando realmente resultados adecuados para las condiciones actuales. Entonces, es una forma relativamente sencilla de validar nuestros modelos. Después, como les había comentado, pues tenemos que saber cuál es el objetivo o para qué queremos ese modelo, ¿no? Entonces, es precisamente los diferentes tipos de análisis que podemos tener. Y yo los dividí aquí en tres grandes grupos, puede haber más. Aquí, digamos, hice una simplificación de los tipos de análisis. Entonces, uno es de acuerdo con su función. Es ¿para qué queremos el análisis? Para la validación y calibración de nuestro modelo. Ya vamos a evaluar la estructura, vamos a hacer la evaluación de la intervención que se está proponiendo. Entonces, dependiendo de para qué es el modelo, pues así también vamos a hacer el modelo, ¿no? Entonces, si lo vamos a validar y calibrar, pues es un tipo de análisis. Si vamos a evaluar la estructura ya ante las condiciones actuales, es otro tipo de análisis. Si la vamos a hacer para la evaluación de la intervención, es otro tipo de análisis y podemos hacer otras simplificaciones, etcétera, etcétera. Otra es de acuerdo con el comportamiento del material, ¿no? Podemos tener análisis elástico, lineal, análisis inelástico, podemos considerar la no linealidad geométrica de los elementos, etcétera. Entonces, no es lo mismo hacer un análisis elástico lineal que hacer un análisis no lineal, etcétera, ¿no? Entonces, también, dependiendo del comportamiento del material, es como vamos a hacer el modelo. Y, obviamente, también dependiendo del tipo de cargas, ¿no? Si hacemos análisis dinámicos, si hacemos análisis estáticos, si hacemos antecargas a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un análisis estático que hacer un análisis dinámico, paso a paso, etcétera. Entonces, cada uno de estos tipos de análisis pues, va a requerir ciertas condiciones de nuestros modelos que debemos de tomar en cuenta para hacer los análisis y que nos den obviamente resultados adecuados. Y finalmente, los análisis paramétricos es, como les comentaba, hacer diferentes análisis con el fin de observar cuál es la influencia de cierta variable o de cierto parámetro en el comportamiento estructural, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Pues muchas veces tenemos incertidumbres en ciertos valores que le estamos asignando a nuestro modelo numérico, y entonces pues tenemos que saber si esas incertidumbres van a afectar los resultados o no. Pongo un ejemplo para que entiendan un poco esta idea. Como les comentaba, uno de los grandes problemas cuando hacemos un modelo numérico de una estructura patrimonial es qué características o qué propiedades mecánicas le voy a asignar al material para mi modelo. Entonces, por ejemplo, pues puedo tomar de la literatura, si no tengo acceso a otros medios, puedo tomar quizá de la literatura algunos valores. Pero entonces, obviamente, yo voy a tener una incertidumbre si esos valores que estoy tomando de la literatura son adecuados o no. Entonces, puedo hacer un análisis paramétrico, ¿no? Entonces, decir, a ver, por ejemplo, el módulo de elasticidad de esta mampostería, pues puede ir de un rango, por decir algo, de 1 a 10, ¿no? Ah, ok, entonces, pues yo empiezo a hacer una serie de análisis variando precisamente el valor del módulo de elasticidad y veo cómo ese valor me va a influir en los resultados. Entonces, si veo que variando el módulo de elasticidad, digamos, de 1 a 10, mis resultados no cambian grandemente, a lo mejor tengo una variación del 1%, pues puedo decir, bueno, es una variable que sí tengo incertidumbre de su valor, pero que no me va a influir grandemente
en los resultados. Entonces, realmente no tengo que gastar tiempo, dinero y esfuerzo tratando de buscar cuál es el valor exacto de esa propiedad, porque pues realmente no me va a impactar en los resultados que yo obtenga. ¿Por qué? Pues porque el error que si yo agarro 1 o agarro 10, pues va a estar dentro del 1% que pues, a nivel de ingeniería pues es prácticamente despreciable ese error. Ah, perfecto, entonces puedo agarrar un cierto valor que creo que puede ser representativo de ese material y yo sé que no me debo de preocupar mucho por ese valor porque sé que no me va a modificar grandemente los resultados. Pero ¿qué pasa si agarro otro valor, por decir algo, la resistencia del material y hago un análisis no lineal? Y varío la resistencia, digamos, de 0.5 a 0.6. Si le pongo 0.5 me da unos resultados. Si le pongo 0.6, híjoles, me da otros resultados completamente diferentes. Tengo una variación del 100% en mis resultados. Ah, entonces quiere decir que ese parámetro sí es muy importante, porque pequeñas variaciones me van a dar grandes diferencias en mis resultados. Entonces tengo que ver la manera de tratar de encontrar el valor más adecuado con respecto a la realidad. A veces podemos hacer precisamente un proceso de calibración, nos podemos regresar al proceso de calibración, podemos hacer quizá algunas pruebas no destructivas, quizá alguna prueba de vibración ambiental para que nos dé ciertos parámetros con los cuales podamos evaluar ese valor y entonces calibramos nuestro modelo y entonces así ya tenemos una idea. Pero entonces, en vez de, digamos, dispersar recursos tratando de encontrar todos los valores que yo tengo incertidumbre, el análisis paramétrico me va a ayudar a escoger aquellos parámetros que son verdaderamente o que van a influenciar verdaderamente en los resultados numéricos. Y los demás, pues yo sé que como no me va a influenciar grandemente, pues puedo tener quizás diferencias grandes en el valor real, pero pues que no va a impactar. Para eso es lo que nos funcionan los análisis paramétricos. Entonces, el hacer análisis paramétricos nos va a ayudar mucho precisamente pues, para dilucidar cuándo sí y cuándo no tenemos que conocer ciertos parámetros forzosamente así exactos de la estructura. Bueno, este es ya, digamos, un planteamiento muy general de la parte filosófica de cómo tenemos que tratar el análisis numérico y el análisis de las estructuras patrimoniales. Y rápidamente, para aterrizar un poco todas estas ideas, les quiero presentar un par de ejemplos de análisis que hemos realizado dentro del grupo de trabajo. Uno es el Palazzo del Pozo en Montebello della Battaglia, en Pavia, Italia, ¿no? Que me tocó trabajar cuando estaba haciendo mi doctorado en Italia, ¿no? Es este antiguo convento, claustro, tenemos aquí una antigua iglesia, etcétera. Actualmente ya no funciona ni como iglesia ni como claustro, ¿no? Sino forma parte, pues, digamos, de esta gran hacienda, ¿no? Tenemos aquí los campos de cultivo, etcétera. Entonces, ya toda esta estructura formaba parte, digamos, de todo este gran conjunto agrícola. Entonces, pues tenemos aquí la planta, ¿no? Precisamente del claustro, ¿no? Tenemos este claustro, tenemos aquí la planta, ahí en esta parte es donde está la iglesia, y en esta parte de aquí se tenían problemas de hundimientos diferenciales, ¿no? Entonces, ya se habían presentado ciertos agrietamientos de la estructura. Curiosamente, esta parte de aquí no tenía problemas de hundimientos diferenciales, únicamente en esta parte de aquí, ¿no? Aquí hay algunas secciones de esta sección del edificio, y entonces era un poco entender el por qué, ¿no? Tenemos aquí el levantamiento de daños precisamente de esa pared debido a los hundimientos diferenciales, ¿no? Ya se habían presentado aquí una serie de agrietamientos, y entonces se hizo un modelo de elemento finito precisamente de esta pared, pues para tratar de entender el porqué de estos daños, ¿no? Entonces, tenemos aquí las aberturas de las ventanas que corresponden a esto, tenemos aquí las aberturas de las ventanas que corresponden a la parte del sótano,
Y bueno, obviamente se modeló parte de la cimentación que no se nota aquí en el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí la configuración de hundimientos diferenciales, ¿no? Se hizo primeramente un análisis elástico lineal del problema, ¿no? Tenemos aquí la distribución de esfuerzos. Con la distribución de esfuerzos, el programa nos daba una serie de líneas de cómo se transmitía la carga a través del elemento, y pues realmente el análisis elástico lineal pues nos daba grandes tensiones, ¿no? Compresiones aquí, algunas tensiones de por acá, pero que no correspondían con el agrietamiento que estaba presentando la estructura. Entonces, ¿eso que nos dijo? Pues que el análisis elástico lineal, para este caso en particular, no nos daba los resultados adecuados, y entonces teníamos que entrar forzosamente a un análisis no lineal. Entonces, tenemos el mismo modelo, tenemos, ¿no?, las mismas configuración de hundimientos diferenciales, pero ya considerando la resistencia de los materiales. Y entonces, vean, con respecto al análisis elástico lineal, vean cómo cambia la distribución de esfuerzos, ¿no? Toda esta parte de azul pues son esfuerzos relativamente bajos de compresión, y los que ya presentan colores pues son esfuerzos de tensión. Y entonces, pues el programa nos dice que hay una serie de agrietamientos, ¿no?, con estas representaciones de flechas o de deformaciones plásticas, ¿no?, que ya se habían sobrepasado la resistencia del material, y entonces pues podemos correlacionar estas deformaciones plásticas pues con el agrietamiento que se presenta aquí, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta que pues obviamente aquí la resistencia del material tenía una gran influencia precisamente para entender el porqué de los daños. El modelo elástico lineal para este caso en particular, pues no era de gran utilidad porque no daba realmente resultados que nos pudieran servir. Entonces, pero el modelo elástico lineal sí. Sin embargo, fíjense, nos dimos cuenta de algo bastante interesante. En esta parte de aquí arriba, el modelo nos decía que la pared no debería de tener ningún tipo de daño con este perfil de hundimientos, que obviamente era el perfil de hundimientos que presentaba la estructura. Sin embargo, la estructura sí presenta aquí, ¿no?, gracias al levantamiento de daños que se hizo, aquí en la parte superior de la ventana, y aquí en esta parte de la pared, un agrietamiento importante, que no lo representaba la estructura. Entonces, pues nos preguntamos, ¿por qué el modelo no? O sea, nos da bien este agrietamiento que tenemos aquí, que corresponde a este agrietamiento de aquí abajo, que corresponde a esta parte de aquí, pero este agrietamiento de aquí arriba no. Entonces, ¿qué es lo que no estamos reproduciendo con nuestro modelo? Entonces, yendo o tratando de entender el por qué, nos fuimos, obviamente, nos tuvimos que regresar, ¿no? Si se acuerdan del esquema de la primera lámina, ¿no?, que tenemos toda la parte de adquisición de datos, del comportamiento, etcétera, pues nos regresamos a la parte de adquisición de datos, al estudio histórico. Y nos dimos cuenta, ya estudiando, viendo la parte del estudio histórico, algo bastante interesante, que este claustro, no es un claustro cerrado, sino tiene aquí una abertura, ¿no? Y precisamente, pues de ahí viene la palabra claustro, ¿no? Pues porque está cerrado. Y así es digamos, la arquitectura de los claustros, ¿no?, de aquella época, es cerrado. Entonces, haciendo la vista del estudio histórico, nos dimos cuenta que en alguna época, cuando esto dejó de ser convento y que ya se dedicaron a la parte agrícola, pues el dueño, pues para meter aquí los tractores, los materiales, etcétera, y tener una salida más rápida hacia los campos de cultivo, pues se le ocurrió tirar esta parte del edificio, pues para tener acceso al patio, etcétera, etcétera, ¿no? Que es esta parte de aquí. Entonces, esta pared, ¿no?, que es la que cierra precisamente esto de aquí, esta pared es relativamente nueva, o sea, en el sentido, pues, que estas paredes longitudinales, pues, son las paredes originales del claustro, y esta pared, pues, se hizo después precisamente, pues, para cerrar esto. Entonces,
ya haciendo una revisión de detalle, pues nos dimos cuenta que la unión entre esta pared que se construyó mucho tiempo después y la pared original no era adecuada, y entonces se modificó el modelo estructural, se le dio una resistencia completamente más baja de lo que se había pensado para tratar de simular precisamente esta mala conexión entre una pared y otra. Y entonces ya cuando se hizo esa modificación al modelo y se volvió a hacer la corrida, entonces ya aparecieron esfuerzos de tensión en esta parte que ya están correlacionados con esto. Entonces, esto nos dio la pauta de decir, ok, las conexiones no son adecuadas, entonces hay que mejorar las conexiones, y entonces, pues, parte de la propuesta, aparte obviamente de tratar de mitigar los hundimientos diferenciales para que no crecieran y que no hubiera más daños, pues fue mejorar la conexión de estas dos paredes, metiéndole aquí algunos tirantes, ¿no? Entonces, esa es una parte de por qué es importante el estudio histórico, por qué es importante conocer la parte de toda esta serie de antecedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a modificar y a entender y a hacer un mejor modelo numérico. Otro ejemplo rápido también es esta iglesia de San Bartolomé Apóstol en Naucalpan, en el Estado de México. Aquí un poco la localización, ¿no? Este es el periférico. Aquí tenemos la unidad del Seguro Social, y aquí al lado de la unidad del Seguro Social, aquí tenemos nosotros esta parroquia, ¿no? Que era... Entonces, ya les mostré en una lámina anterior, ¿no? Precisamente estas diferencias. Aquí las fotografías son un poco más amplias, entonces se nota perfectamente lo que les comentaba, ¿no? Aquí se nota bien el cambio de material, ¿no? Del frontispicio con respecto al resto, ¿no? Que es, todo esto es material nuevo de concreto, ¿no? Los cambios en cuanto a la nave lateral, ¿no? Que tenía una ventana, se abrió aquí una puerta, se le puso aquí una especie de rosetón, una ventana ahí media cucha, etcétera, ¿no? Incluso acá de este lado también, ¿no? Se le puso ahí otra cosa, se modificó la torre del campanario, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos ayudó el estudio histórico, pues, para saber las diferencias entre de los diferentes materiales y un poco el por qué se hicieron, ¿no? Obviamente se hizo una serie de levantamientos, ¿no? Aquí muestro simplemente algunos, un levantamiento fotográfico, diferentes fotografías del estado en cómo se encontraba, algo de flora nociva aquí en la parte de las bóvedas, etcétera, ¿no? Después se hizo un modelo de elemento finito, elástico. Se hizo un primer modelo. ¿Por qué? Pues porque se hicieron pruebas de vibración ambiental en esta estructura, y entonces para poder definir los puntos de interés a medir en las pruebas de vibración ambiental, pues entonces tenemos que tener una idea preliminar del posible movimiento dinámico de la estructura. Entonces, primero es necesario hacer un modelo, digamos, preliminar de la estructura para saber dónde vamos a colocar los aparatos. Entonces, se hizo una serie de pruebas de vibración ambiental, ¿no? Digamos, aquí está un poco el procedimiento que se hizo. Ahorita no me voy a meter a explicarlo a detalle porque no es el objetivo de la plática, pero se hicieron una serie de pruebas de vibración ambiental. Ya con estas pruebas de vibración ambiental que se obtuvieron, tanto los periodos de vibrar como los modos, entonces procedimos a hacer un proceso ya de calibración de los diferentes materiales, ¿no? Entonces, tenemos los periodos de vibrar, recordando de forma muy simplificada, pues el periodo depende de la masa y de la rigidez de la estructura. La masa es relativamente sencilla de calcular, pues realmente las densidades de las mamposterías no cambian mucho, entonces podemos definir como parámetro fijo la masa. Entonces, si conocemos la masa y conocemos el periodo, podemos conocer la rigidez de la estructura. Y también recordando y simplificando un poco todo el proceso, pues la rigidez depende de dos características principales: la geometría de los elementos y las propiedades mecánicas del
material, ¿no? El módulo de elasticidad. Es relativamente sencillo conocer la geometría porque uno mide espesores de muros, alturas, etcétera. Entonces nos queda, digamos, como incógnita el módulo de elasticidad. Entonces, a través de un proceso de calibración, con los periodos medidos de vibrar de la estructura, podemos nosotros calibrar y encontrar valores de módulo de elasticidad de los diferentes materiales, ¿no? Entonces, se calibraron el módulo de elasticidad del concreto, pues porque no se conocía cuál era la resistencia o las características del concreto que se utilizó en aquella época. Entonces, se calibró el módulo de elasticidad del concreto, se calibró la mampostería de la nave. Dentro de los levantamientos se observó que la mampostería de las bóvedas, etcétera, era diferente que la de los muros. Entonces se calibraron. La mampostería del campanario también era diferente, entonces también se calibró. Y por ejemplo, el peso volumétrico del campanario, que se tenían algunas dudas, también se calibró. ¿Por qué el peso volumétrico? Pues porque aquí había inclusiones de elementos de concreto que no eran fácilmente distinguibles entre cuál era la mampostería o, digamos, para el modelado, separar lo que era mampostería del concreto, era muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se simplificó, pero dentro de esa simplificación, pues había que conocer cuál era el material equivalente de esa mezcla entre elementos de concreto y el elemento de la mampostería original, etcétera. Entonces, pues, se calibró precisamente estos parámetros de las propiedades del material del campanario, precisamente pues para tener tanto el módulo de elasticidad como el peso volumétrico. Entonces, dentro de un proceso de calibración, pues podemos calibrar diferentes parámetros de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, bueno, aquí son algunos resultados ya de los modos de vibrar, ¿no? Con unos ciertos periodos, unas ciertas frecuencias, el porcentaje de masa modal en las diferentes direcciones, etc. Obviamente se hizo un análisis por peso propio, se calcularon algunos desplazamientos, que pues, la estructura es muy rígida y los desplazamientos son muy pequeños, pero aquí dentro del análisis por peso propio, es un análisis elástico lineal, vimos algo bastante interesante y particular para esta iglesia, ¿no? Aquí no se notan alcanzar los valores de esfuerzos, pero, digamos, el esfuerzo morado son los mayores esfuerzos a compresión de la mampostería. Obviamente los tenemos en la base de los muros, pues porque es donde tenemos pues, el mayor esfuerzo a compresión que tenemos. Sin embargo, en las pechinas que sostienen el campanario principal, tenemos también grandes concentraciones de esfuerzos. Y esto se correlacionaba bastante bien con la problemática que ha tenido esta iglesia en particular, en que siempre ha tenido problemas aquí en el tambor y en las pechinas de la cúpula principal, ¿no? Entonces, por peso propio se observa muy bien cómo es una gran concentración que por el peso propio. Después se hizo un análisis modal espectral, ¿no? De acuerdo con el espectro de diseño para la zona de Naucalpan, tanto en una dirección, ¿no? 100% en una dirección, con el 30% en la otra, y en los otros resultados es igual, ¿no? 100% en la otra dirección longitudinal y 30% en la transversal. Y lo que nos fijamos, lo que observamos también bastante interesante, es que la mayor concentración de esfuerzos se da precisamente en las pechinas y en la base, en el tambor de la cúpula, ¿no? O sea, independientemente de la dirección de del sismo, tenemos grandes concentraciones de esfuerzos en las pechinas y en la base del tambor. Es decir, si se fijan, los esfuerzos de los muros, de las bóvedas, del campanario, pues realmente están dentro de esfuerzos que puede resistir perfectamente la mampostería. Sin embargo, aquí el problema principal que observamos es
esta gran concentración de esfuerzos en las pechinas. Entonces, fíjense cómo en este caso particular, a diferencia del anterior, el modelo elástico lineal sí nos da información interesante e importante del modelo. Entonces, no necesariamente siempre tenemos que hacer un análisis no lineal. Eso nos lo va a decir la estructura. Entonces, a veces el análisis elástico no nos da las respuestas adecuadas, a veces sí, como en este caso, y eso va a depender del problema. Muchas veces es difícil saber a priori si un análisis elástico lineal o no puede dar buenos resultados o no, pero tampoco hay que descartar así completamente el análisis elástico lineal. En este caso particular, por eso les quise mostrar también este ejemplo en conjunto con el otro, para que vean cómo en algunos casos el análisis elástico lineal no nos da buenos resultados, pero en otros sí nos da resultados bastante interesantes. Entonces aquí ya vemos que el problema es la cúpula principal con el tambor y sus pechinas, y entonces aquí a lo mejor podemos hacer, ¿no?, un modelo ya no lineal únicamente de esta parte, porque ya sabemos que el resto de la parte de la iglesia, de la nave, de las bóvedas, del campanario, pues realmente no va a tener grandes problemas, y entonces nos podemos enfocar a estudiar únicamente con un modelo ya más complejo, pues la parte de la cúpula. Bueno, entonces con esto casi termino la presentación, ya simplemente un poco como comentarios finales o como un poco resumiendo lo que les he querido transmitir el día de hoy, pues es que tenemos que tener un comportamiento, perdón, tenemos que tener un entendimiento del comportamiento global de la estructura. O sea, el análisis numérico es importante, nos va a ayudar, pero no es lo único. O sea, cuando hablamos de análisis de una estructura, nos tenemos que olvidar del análisis numérico como la única herramienta que existe. Tenemos que hacer otro tipo de análisis, irnos al concepto general de análisis, de entender qué es lo que le sucede a la estructura, y entonces ahí entra lo que le hemos llamado análisis integral de la estructura, es decir, hacer un análisis de las condiciones pasadas, entender qué le ha sucedido en las condiciones pasadas, entender qué le está pasando a la estructura en las condiciones presentes y obviamente entender qué le va a pasar a la estructura en el futuro, porque obviamente queremos conservarla en buen estado, porque si no, pues vamos a perder parte de nuestro patrimonio. Y entonces el análisis no es únicamente numérico, sino tenemos que entender con base en las mismas evidencias que nos da la estructura, con base en su misma historia, qué es lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, y dentro del análisis de las condiciones pasadas, presentes y futuras, el modelo numérico nos va a ayudar, pero no es la única herramienta. Tenemos que hacer otro tipo de análisis, tenemos que comparar y entender del estudio histórico qué podemos rescatar, para rescatar en el sentido estructural, ¿no? Porque el estudio histórico obviamente va a abarcar otros aspectos, pero dentro de la parte estructural, ¿qué es lo que nos dice ese estudio histórico? ¿Cuáles han sido los orígenes de la estructura? ¿Cuál han sido la problemática que ha tenido la estructura a lo largo del tiempo? El por qué la estructura está en las condiciones como está actualmente y qué podemos esperar, obviamente, a futuro, ¿no? Entonces, con esto terminaría yo la presentación y les agradezco su atención. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por tan nutrida presentación y sobre todo tan completa como siempre nos ha acostumbrado a este tipo de comentarios. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a que nos hagan sus preguntas a través del chat. Y bueno, ya nosotros tenemos un par y me gustaría empezar con ello. Derivado de la situación que nosotros vivimos, particularmente en la Ciudad de México, en la zona centro, en donde el suelo es completamente complejo en su composición,
Se han llegado a presentar muchos problemáticas referentes a hundimientos diferenciales, tal como nos lo ejemplificó en el proyecto de Italia. eh, ¿qué, qué- ¿Cuál sería la situación en la que México pudiera aprender del caso de Italia y en su caso Italia pudiera aprender del caso de México en cuanto al estudio y el análisis de estas edificaciones históricas, obviamente desplantadas sobre suelos complejos? Ah, digamos, la problemática que tenemos en el centro histórico con la parte de hundimientos diferenciales que tenemos, me parece que es prácticamente única en el mundo, ¿no? Hay obviamente problemáticas de hundimientos diferenciales, pero quizá no a la escala y magnitud que tenemos en la Ciudad de México. Pero digamos, independientemente de eso, eh, digamos, hay que tener eh, obviamente las experiencias de un país pueden servir perfectamente para las experiencias de otro país, tanto las experiencias mexicanas como para el resto del mundo, como las experiencias de italianas o portuguesas o españolas o de cualquier otra parte del mundo para la práctica mexicana. Sin embargo, con las estructuras patrimoniales, digamos, hay que tener quizá un poco de cuidado porque no se pueden aplicar las técnicas y las metodologías al 100% como se aplican en otras partes, porque las tipologías, las formas constructivas son diferentes y todo eso modifica el comportamiento estructural eh, de los edificios patrimoniales. Incluso dentro de la misma República Mexicana, pues hay que tener cuidado de el, de las diferentes tipologías que tenemos a lo largo de la República Mexicana. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Obviamente se pueden tomar las experiencias de otros lados, pero las tenemos, por decirlo de algún modo, tropicalizar. Es decir, las tenemos que adaptar a nuestras condiciones para evitar que vayamos a hacer más mal que bien, ¿no? Para evitar que algunas cosas eh, no vayan de acuerdo con los materiales, con las tipologías, con los elementos constructivos, con los procesos constructivos mismos de las diferentes estructuras, ¿no? Entonces, digamos, en forma general, obviamente, digamos, el conocimiento y demás es fundamental independientemente de dónde se genere, pero sí tenemos que tener cuidado al momento ya de aplicarlo a un caso particular. Muchas gracias, doctor. Bueno, también por el chat tenemos ya varias preguntas, iremos leyéndolas. La primera pregunta la hace Juan Trujillo y pregunta, ¿ha interactuado con el equipo FARO, nube de puntos con láser, para realizar los levantamientos de este tipo de edificaciones? Y en caso de ser así, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, las nuevas técnicas de escaneo y demás son fenomenales porque no nada más nos dan la geometría y el detalle puntual de las estructuras, etcétera, sino eh, podemos incluso agregar diferente información a todas esas nubes de puntos y demás, ¿no? Donde sí quizá no se ha aplicado por diferentes problemas tecnológicos, por llamarlo de algún punto, es pasar esa nube de puntos para hacer los modelos estructurales. Porque la nube de puntos, digamos, para el modelo estructural, el problema es que es demasiado fina y entonces nos da literalmente cada granito que tiene la piedra y demás. Y en el modelo estructural, pues tenemos, o sea, tenemos una simplificación de los planos y etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que hacer una limpieza muy bien refinada de esa nube de puntos, pues porque tenemos, o sea, digamos,
Si uno escanea la cara de un ladrillo, pues nos da prácticamente, no nos da un plano perfecto, sino nos da unas diferencias que dentro de un mallado estructural, pues esas diferencias realmente no tienen ningún significado. Entonces, digamos, en general, para el proyecto general y demás, toda esa nube de puntos nos da información muy valiosa, es parte de los levantamientos, y cuando se pueda usar, obviamente por condiciones de costos, y no nada más me refiero a costos económicos, sino del personal especializado que pueda manejar todo esto, es una información fabulosa que nos da. Sin embargo, quizá pensar de tener la nube de puntos para hacer el mallado de un modelo de elemento finito, eso me parece que todavía no está lo suficientemente bien desarrollado como para aplicarlo directamente, ¿no? O sea, podemos sacar la geometría general, pero después hay que hacer una buena refinación de toda esa nube de puntos, pues para que realmente tengamos un buen mallado para nuestros modelos de elemento finito, por ejemplo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Sí. Partiendo con otra de las preguntas que nos hicieron llegar y partiendo de la premisa que ya conocimos y platicamos previamente en la sesión anterior, en cuanto a la importancia de generar estos análisis numéricos de edificios históricos para poder evaluar y retroalimentar el sistema constructivo del cual se puede llegar a conocer el comportamiento y los síntomas, como bien lo mencionó, de que está teniendo la estructura. En, en cuanto a a la última, al último ejemplo que nos presentó, el de la iglesia de Naucalpan, el proceso de refuerzo que usted determinó a través del modelo, ¿cómo fue que llevó a una resolución para poder intervenir en esa edificación y obviamente atender esos síntomas que ya se dieron en el ejercicio? Bueno, debido a los alcances del proyecto, ya no se llegó a la parte de propuesta de refuerzo. Los alcances del proyecto era únicamente hasta la parte de evaluación del estado de la estructura, pero algunas técnicas de intervención que se podrían hacer, obviamente había que reforzar tanto el tambor como parte de las pechinas. Entonces, pues ahí se pueden aplicar diferentes técnicas en general y obviamente hablando muy en general, pues se pueden aplicar refuerzos con fibra de carbono, ¿no? Por ejemplo, en la parte de las pechinas para incrementar su resistencia a tensión y obviamente pues eso ayuda también a tratar de modificar lo menos posible la geometría o con algunas mallas, ponerle algún suncho al tambor, pues para también incrementar su resistencia, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente por los objetivos del proyecto no llegamos hasta la parte propiamente de propuesta de intervención. Gracias, doctor. Bueno, ahora uniremos dos preguntas que tienen que ver más o menos en la misma línea. La pregunta es, ¿qué métodos no destructivos existen para la evaluación del comportamiento del material? Y a su vez nos preguntan también, dentro de estas pruebas no destructivas, ¿qué opinión al respecto tiene usted de las tomografías del concreto? Bueno, en general, obviamente, pues la tomografía es una, o el uso de los escáneres es una de las técnicas no destructivas. La prueba de vibración ambiental es otra de las pruebas no destructivas. Se pueden utilizar estos martillos para conocer la distribución de las ondas y con eso tratar de ver los diferentes materiales que están compuestos o algunas semidestructivas
como el uso de gatos planos, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier prueba, al igual que los modelos numéricos, tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones. Y obviamente, dependiendo de qué es lo que queremos conocer, pues va a ser el tipo de prueba y las ventajas o limitaciones. Digamos, la mayor limitación en general, estoy hablando en general, de las pruebas no destructivas, es que no conocemos, o sea, no nos dan el resultado directo del valor de las propiedades mecánicas de los materiales. Lo tenemos que conocer de alguna forma indirecta, ¿no? Y las tomografías pueden funcionar adecuadamente, sobre todo para conocer la composición interna de los diferentes elementos, si está constituido por un material homogéneo, un material heterogéneo, o por diferentes capas, etcétera. Pero también una de las limitaciones en general de cualquier prueba no destructiva o de semidestructiva y demás, es quien hace la interpretación. O sea, no son temas sencillos, se necesitan especialistas en cada una de estas pruebas, pues para que los resultados sean adecuados. Entonces sí, también hay que cuidar muy bien quién es el que hace la interpretación de esos resultados. Muy bien, doctor. Nos vamos a permitir dar un par de preguntas más y daremos pie a dar la clausura de tan interesante evento. Y hay una pregunta que se ha hecho bastante recurrente, no solo en esta sesión, sino en la anterior, y tiene que ver en cuanto al conocimiento de las propiedades mecánicas que forman y configuran a cada uno de los elementos arquitectónicos estructurales de estos edificios. En ese sentido hay una problemática porque estos edificios no son tan simples de intervenir o de extraer materiales o incluso hacer alguna clase de estudio, ¿no? Que nos pueda llegar a dirigir a la conclusión de obtener determinadas resistencias y módulos de elasticidad y otros datos técnicos. En ese sentido, es complejo de encontrar bibliografía que pueda nosotros acercarnos a desarrollar estos modelos numéricos con información y datos técnicos en cuanto a los materiales bastante cercanos. Sin embargo, usted comentó que hay una complejidad en cuanto a que las mismas construcciones, aunque estén muy cercanas, tienen una variabilidad muy distinta y diferencias muy claras entre ellas. En ese sentido, ¿usted qué opinaría o cuál sería la estrategia que nosotros tendríamos que seguir a partir de este preámbulo? Sí, ese es un gran problema para este tipo de estructuras y es una de las grandes limitaciones a las que nos enfrentamos cuando hacemos un modelo numérico. Entonces, hay diferentes estrategias, algunas las comenté en la presentación, es pues recurrir a pruebas no destructivas, sobre todo las pruebas de vibración ambiental nos ayudan mucho a la calibración de los modelos, ¿no? Entonces, no solamente nos ayudan a tener una idea de cuáles son las propiedades mecánicas de los materiales, sino incluso nos dan una idea de cuál es el comportamiento dinámico de la misma estructura. Entonces, con una sola prueba podemos tener información variada que nos va a ayudar a calibrar nuestros modelos numéricos. Obviamente las pruebas de vibración cuestan, ¿no? Y hay algunos proyectos que pues no se pueden llevar a cabo. Entonces, cuando se puedan llevar a cabo, creo que es una buena forma, no solamente de calibrar los modelos, sino también de tener un buen conocimiento sobre el comportamiento dinámico de las estructuras. ¿Qué pasa cuando no se pueden hacer pruebas de vibración? Pues quizá recurrir a la literatura, ¿no? El profesor Roberto Meli tiene por ahí algunas publicaciones donde da algunas recomendaciones para los valores, y era precisamente lo que les comentaba
con respecto a los análisis paramétricos, ¿no? Eso nos va a ayudar también a entender qué tanto puede influir cierto parámetro, ¿no? Para cierta problemática y demás. La misma calibración y validación del modelo, ¿no? Entonces, digamos, en la literatura a lo mejor encontramos un rango de valores en los cuales puede tener cierto material sus propiedades. Entonces, pues ya sabemos que cuál va a ser el rango en el cual debería de estar las propiedades. Quizá empezar a hacer nuestro modelo con los valores que se proponen en la literatura, y a partir de las mismas validaciones del modelo, como les decía, tenemos una información grandísima de lo que nos puede dar la estructura en cómo está ahorita. Entonces, nuestro modelo tiene que reproducir la problemática que tiene la estructura en este momento. Entonces, es una forma de validar e incluso de calibrar las propiedades mecánicas de la estructura. Y obviamente los análisis paramétricos, en los cuales vemos qué propiedad nos va a influir más de acuerdo con los objetivos de nuestro modelo, pues nos van a ayudar a ver hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos sobre qué propiedades tenemos que considerar las críticas, ¿no? Críticas en el sentido, como les comentaba, de que, pues si yo cambio tantito un valor de una propiedad, pues voy a tener grandes cambios en los resultados, ¿no? Quizá, por ejemplo, de forma muy general, pues sabemos que el módulo de Poisson, pues realmente no nos va a cambiar gran cosa los resultados. Entonces, a lo mejor podemos tener grandes incertidumbres en el módulo de Poisson. Y pues, pero pues como realmente el módulo de Poisson no modifica grandemente los resultados, entonces a lo mejor el módulo de Poisson, pues vamos, lo tomamos de la literatura para tener un valor dentro de lo más cercano a la realidad y ya. Entonces no tengo que gastar mucho esfuerzo tratando de ver cuál es el módulo de Poisson, si es 0.2 o 0.19 o 0.21, ¿no? A lo mejor el módulo de elastizada sí, si hago un modelo no lineal, a lo mejor el valor de la resistencia. Y por ejemplo, dentro de, ¿cómo se llama? De la resistencia, ¿cuál resistencia? La resistencia a compresión, la resistencia a tensión o la resistencia cortante, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda a dilucidar incluso los análisis paramétricos. Entonces, hay que buscar la forma, ¿no? Y también, por el otro lado, o sea, no hay que obsesionarnos con encontrar el valor exacto, porque al final de cuentas, hay que recordar que el modelo numérico es una simplificación de la realidad. Entonces, tenemos que encontrar un valor adecuado para poder alimentar nuestros modelos y que nuestros modelos nos den resultados adecuados. ¿Quién nos va a decir el resultado adecuado? La validación del modelo. Es decir, y una de las validaciones más sencillas es lo que les comentaba. Mi modelo me tiene que reproducir las condiciones actuales de la estructura. Entonces, tampoco hay que obsesionarnos en que hay que conseguir exactamente cuál es el valor de la resistencia con 5 decimales. Pues no. Mientras el modelo me reproduzca la realidad, pues a lo mejor voy a tener ciertas incertidumbres en el valor, pero pues a lo mejor no importa si tengo 5 decimales o no tengo decimales. O sea, al final de cuentas es una simplificación, ¿no? O sea, no sé si estoy transmitiendo bien esta idea, en el sentido de que sí es importante buscar, obviamente, las propiedades mecánicas de los materiales lo más cercano a la realidad, pero, digamos, también con un cierto límite, porque pues, a veces algunos cambios pues no se van a reflejar dentro de los resultados. Y también, por eso les comentaba,
hay que saber cuáles son las limitaciones de los modelos numéricos. O sea, si tenemos nosotros grandes incertidumbres en las propiedades de los materiales, entonces sabemos que el modelo numérico va a tener ciertas limitantes. Entonces no le vamos a poder creer al 100% al modelo numérico. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Precisamente era lo que les comentaba al inicio. O sea, hay que buscar el análisis de la estructura a partir de otros términos, a partir de un análisis más global, a partir de lo que, del análisis histórico, a partir del análisis de las condiciones actuales, sin darle tanto peso al modelo numérico, porque sabemos que tiene sus limitaciones. No sé si haya quedado Sí, claro ya, o ya los, no, ¿cómo se llama? Confundí más. no, sí, quedó bastante claro. Solo, sí, es un mundo de aspectos, porque incluso, pues, esa misma idealización que nosotros querramos, por muy exacta que queramos hacer del material, bien lo menciono, las mamposterías en general, pues, se comportan de una manera muy distinta, por muy cercanas que se encuentren, ¿no? Hizo el ejemplo muy claro del ladrillo, ¿no? El ladrillo aparentemente es una superficie lisa, pero cuando ya lo analizamos de una manera más específica, pues la composición de este pues es otra, ¿no? Y cambia considerablemente. Entonces, sí quedó bastante clara su respuesta. Gracias. Totalmente, doctor. Y bueno, vamos entonces por la última pregunta. Para esto escogimos una pregunta que se nos fue enviada a través de nuestras redes sociales y es cómo se puede analizar o intervenir una estructura histórica que ha sufrido daños, por ejemplo, el templo de la Santa Veracruz, que justamente tuvo un incendio la semana pasada. Esa es la pregunta y creo que es bastante interesante y más en estos días que estamos recientes a los daños que sufrió esta iglesia. Pues quizá no soy yo quien tendría que responderlo, pero ahí vi que estaba el doctor Roberto Sánchez, ¿no? A lo mejor él nos puede contestar mejor esa pregunta, ¿no? O sea, digamos, a final de cuentas, hay que entender el porqué de los daños y cuál es la situación de la iglesia, o sea, en el sentido de, pues decir, pues cómo se va a intervenir, pues como se interviene en todo este tipo de estructuras en el sentido de, pues hay que saber qué le ha pasado antes, cómo están las condiciones actuales y también qué es lo que queremos para la estructura en un futuro, porque no es lo mismo, hablando de forma general, no de este caso en particular, porque no es lo mismo que tengamos una estructura muy dañada que, digamos, la queremos conservar en ruinas, ¿no? Es decir, pues ya o sea, la vamos a dejar en ruinas y entonces la conservación de una ruina pues va hacia un camino. O vamos a conservarla con un, digamos, cierto nivel de daño en el sentido de, pues a lo mejor se le cayeron las bóvedas, pues ya no las vamos a reconstruir, ¿no? O sea, hay algunos ejemplos de iglesias sin bóvedas que se dejaron así un poco para mostrar las huellas de los daños pasados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Zacatecas tenemos un ejemplo ahí bellísimo y clarísimo de algún tipo o sea, de estas conservaciones, o sea, que no es una ruina como tal, pero que no se reconstruye al 100%. O al contrario, decir, queremos que sea completamente funcional y entonces la intervención va a ser diferente. Entonces, también el objetivo de qué queremos para las condiciones futuras, pues va a influir mucho en el cómo. Como les comentaba la vez pasada que tuvimos la charla, no hay que buscar recetas de cocina para este tipo de estructuras. O sea, si alguien quiere que se le diga, oye, para este tipo de problemas, ¿cómo le hago? No hay. O sea, no hay recetas de cocina. O sea,
la misma estructura, pero sometida ante diferentes condiciones, pues puede tener diferentes soluciones, o más bien, hay que recordar que en ingeniería un problema tiene múltiples soluciones. Entonces, no hay una receta de cocina ni para edificios patrimoniales, ni para edificios nuevos que se quieran intervenir por ciertos daños. O sea, no hay que decir, pues es que si ves tú una grieta, hay que inyectarla con con este mortero y con esta dosificación de mortero y de arena y de agua y de cemento y demás, y ya con eso quedó para siempre bien. No, es entender el porqué de esa grieta, cuál ha sido la problemática que ha surgido de esa grieta, y con base en eso se hace un proyecto de intervención. ¿Por qué? Porque las recetas de cocina, pues sí, nos llevan a resolver quizá esa grieta, pero estamos a lo mejor reforzando muy bien eso y trasladamos el problema a otra zona. Y entonces, pues en el futuro, pues esa grieta ya no se daña porque quedó muy bien reforzada, pero como no estamos resolviendo la problemática de origen, estamos trasladando el daño a la zona más débil. ¿Cuál es la zona más débil? La que nos intervino. Entonces, eso también me gustaría que quedara muy claro. O sea, no hay recetas de cocina. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al problema de fondo, entender cuál es el problema de fondo y a partir de ahí, entonces sí, plantear diferentes opciones. Y de las diferentes opciones, ver cuál es pues la óptima desde el punto de vista, obviamente, de solución de ingeniería. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, hemos llegado al final de este evento, un evento que ha sido todo un éxito, igual que el anterior, y esperamos en un determinado futuro cercano poder hacer más. A nombre de los SMIES, tanto de la ESIA Tecamachalco como del Instituto de Ingeniería, queremos agradecerles a todos nuestros compañeros que guardaron y tuvieron paciencia a lo largo de todo este tiempo, y los seguiremos invitando a que sigan participando y sumándose a la labor de cada uno de nuestros capítulos, de nuestras comunidades. Y a manera de despedida, doctor, un último comentario que gustaría agregar. Pues simplemente agradecerles a ustedes como capítulos estudiantiles que me hayan invitado nuevamente a platicarles sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora. A nosotros nos pone muy, muy contentos como estudiantes el poder tener este contacto y este conocimiento extra con las personas que ya han estudiado el tema y ya lo conocen un poco más. Nosotros estamos completamente agradecidos con usted y también con todos nuestros participantes.